estamos aquí, amigos televidentes al Aleph, una conversación. Como le decíamos antes del corte, vamos a platicar, Jesús, Pati, amigos que nos acompañan, de la Revolución Mexicana. Y sin pretender, repito lo que decía en el segmento anterior, en la presentación, ni desde el punto de vista científico-histórico, que también sería, hay muchas interpretaciones de qué es la Revolución Mexicana. En una breve plática que teníamos aquí antes de comenzar, decía Jesús que la Revolución Mexicana no podemos decir ni siquiera que haya terminado, ¿no? Ya tendríamos que entrar incluso a ver conceptos y a decir si efectivamente la Revolución Mexicana cumplió con sus objetivos. Si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Norteamericana, pensamos muy claramente en la Guerra de Secesión, pensamos que tiene un principio y un final, ¿no? En México sirvió para un cambio de régimen, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la Revolución Cubana, pues ellos se sigue hablando de la Revolución Cubana como si existiera todavía, ¿no? Así la mencionan todavía. La Revolución de Octubre de los rusos, ¿no? Que para empezar no fue en octubre, fue en noviembre, pero es conocida mundialmente como la Revolución de Octubre, ¿no? Cuando Lenin, que fue una revolución, y bueno, en esos regímenes, en el cubano también, la revolución china también de Mao, o sea, día a día se sigue alimentando y sigue, bueno, dentro de sus ideales y sus parámetros que tiene como revolución, siguen estando vigentes, según ellos, ¿no? Sí, claro. Según los rusos, cuando antes de caer el régimen comunista, pero la revolución china y la revolución cubana, día a día siguen actualizándose y mejorando las condiciones de su pueblo, según ellos, ¿no? Según el discurso. Y la Revolución Mexicana, fíjate, Roberto, hay una cosa muy, muy rara, o no rara. Todos los mexicanos sabemos que la Revolución Mexicana, que fue en el noviembre de 1910, la revolución fue para quitar a Porfirio Díaz, y a partir de ahí ya somos el México que tenemos. Y verdaderamente no. La Revolución Mexicana empezó, bueno, en Cuchillo Parado el 13 de noviembre. En Puebla el 16 de noviembre con los hermanos Cerdán. Así es. Y el plan de San Luis me decía que el 20 de noviembre teníamos que levantarnos, o tenía el pueblo que levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz. En noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. El 10 de mayo, con la toma de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz renuncia. Y se va. Se va a París. En 6 meses se logró el objetivo de quitar a Porfirio Díaz. Pero no, la revolución siguió hasta el 19. O sea, que realmente la Revolución Mexicana no fue exactamente... El origen fue quitar a Porfirio Díaz, pero después se dio una guerra civil entre muchas facciones, ¿no? Y es que es lo que incluso el mismo Porfirio Díaz lo dijo, ¿no? Antes de irse, decía Madero ha soltado un tigre, decía, a ver cómo le hace para volverlo a meter a la jaula. Pero lo que mencionas, que eso es cierto, es producto de a veces la educación pública es muy simplista, ¿no? Tenemos la costumbre, o se tiene la costumbre de decirnos estos son los buenos y estos son los malos. Y también simplificamos muchas cosas. Hasta últimamente pues ha habido revisiones de lo que es la historia, o de la forma en que se nos cuenta la historia, pero sería tampoco imposible de negar, no sería correcto que durante el régimen porfirista hubo grandes avances, ¿no? Y que tenemos que decir que Porfirio Díaz fue un héroe de los liberales. Cuando la intervención francesa. Sí, de hecho no entra primero en la Ciudad de México porque Juárez lo obliga a que entre después que él, pero ya había tenido una vida heroica, había escapado de prisiones, había una verdadera aventura, era un hombre de mucho carácter. El que mantuvo al ejército francés fue Porfirio Díaz. Dicen que Porfirio Díaz, cuando se iba a ver había una votación, pues estas entre comillas votaciones, ¿no? Que ya se sabían por qué tenían que votar, él estaba joven, que no recuerdo quién era el que se postulaba para presidente, y le dijeron, le hablaron para que votara, pues iba pasando y le hablaron, le dijeron ven a votar, y como lo obligaron, se enojó y dijo pues voto en contra,
Y se quedaron todos tan espantados de que fuera tan valiente y que lo dejaron ir. Y después lo andaban buscando, ¿no? Pero siempre fue un hombre de mucho valor, hablando de Porfirio Díaz en ese sentido. Hablamos de la contribución incluso del ferrocarril, ¿no? Y una visión pues muy europeizada, muy contraria a la norteamericana en ese sentido, ¿no? Fíjate, Roberto, que... Muy francesa, ¿no? Muy a la francesa. Después de 1900 para acá, en 112 años, no se han construido los kilómetros de vías férreas que construyó Porfirio Díaz. O sea, la gran mayoría de los kilómetros que hay de vías férreas fueron construidos en el Porfiriato. Bueno, pero bueno, eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? No, hay que resaltar los logros que tuvo. Es que con Porfirio Díaz... Díaz... últimamente sí es cierto que se tiene la imagen negativa de Porfirio Díaz, nada más viendo como el dictador. No, y es que realmente es, Pati, porque hubo un crecimiento económico muy grande con Porfirio Díaz, pero no hubo desarrollo. O sea, las vías férreas que hizo fue para que las empresas extranjeras sacaran los minerales, la madera, sacaran todo. Por eso hicieron tanto, ¿no? Decía alguien, con Porfirio Díaz, mucha gente sí lo defiende. Incluso hay gente, fíjate que tengo un amigo que fue a París hace como un año. Y cuando vino, pues ya platicamos. Y le digo, ¿y qué fuiste? Dijo, lo primero que hice fue en París ir a conocer la tumba de Porfirio Díaz. Dice que la tumba de Porfirio Díaz en París es muy visitada. Gran cantidad de mexicanos que van a grafitearla. A París, van a visitar la tumba de Porfirio Díaz. No, y hay otra cosa, bueno, claro que sí, pero hay otra cosa que mucha gente también a lo mejor no lo sabe. Me tocó leerlo en un libro precisamente que era un relato que era de franceses que tenían familiares que se habían venido a México. Por ejemplo, las fábricas de Francia, estas tiendas, ¿no? Que son inversión, son gente que se vino de Francia, atraídos por Porfirio Díaz, por su política hacia los franceses, mucha apertura, y que vinieron a México y se hicieron muy ricos. Los cigarros La Moderna, por ejemplo, pues una gran tabacalera, ¿no? Y así muchísimas, de un lugar que se llama La Barceloneta, en Francia, cerca de Barcelona, española, ¿no? En el sur de Francia. El sur de Francia, del norte de España, el sur de Francia. Y de ese pueblo vinieron muchos franceses que se hicieron muy ricos en México. De ahí procede la familia de Marcelo Ebrard, incluso. O sea, Ebrard es mexicano, descendiente de franceses, pero de ese mismo lugar. Bueno, pues resulta que, según el artículo que leía, y es cierto, después lo comprobé en un mapa, las principales calles de ese pueblo, el principal hotel de ese pueblo es el Hotel Azteca, esa ciudad en Francia. Y la principal calle, una de las calles principales es la avenida Porfirio Díaz. Le pusieron en agradecimiento a cómo los trató Porfirio Díaz, a esos franceses, ¿no? que se hicieron muy ricos en México. Le pusieron nombres de México. Y hay varias calles que tienen que ver con México, ¿no? Y bueno, pues esa era la política de Porfirio Díaz. Pero ahorita mencionas también, para no quedarnos en Porfirio Díaz y verlo de la Revolución. Incluso es muy sugerible la Revolución Mexicana, cómo se convoca, ¿no? O sea, Madero, cómo va y dice, creo que dice Krause en uno de sus libros, dice que, bueno, debe haber sido antes de Krause, ¿no? Debe haber sido un historiador antes. Krause nomás lo refiere. Dice que Madero convocó a la revolución como quien convoca una fiesta, le puso fecha, ¿no? Normalmente las revoluciones no tienen fecha, en la que nadie se entere. Le puso fecha y hora. Ahora quiere empezar la revolución y ya desde ahí empezaba, como dices tú, bueno, pues los hermanos Cerdán en Puebla y hubo Toribio Ortega aquí en Cochillo Parado. Hubo cosas que precipitaron la revolución, pero efectivamente sí, Porfirio ya se va a los 6 meses, como menciona, y la verdadera lucha, ahí sí podemos ver el gran traidor de esto también fue Huerta, ¿no? En ese sentido, es que puede dividirla, ¿no? El origen era quitar a Porfirio Díaz. Fueron 6 meses. En 6 meses lo quitan, llega Madero al poder, dura 2 años, Victoriano Huerta lo traiciona, lo mata, y luego se viene a traer la revolución contra Porfirio, contra Victoriano Huerta. Esa es la... Y luego echan a Victoriano Huerta y entra Carranza. Y empiezan Obregón contra Carranza y contra Villa y contra Zapata, ¿sí? Y matan a Carranza, ¿sí?
matan a Carranza, se queda Adolfo de la Huerta, diría Fito, diría Misael, ¿no? Fito de la Huerta. Fito de la Huerta. Misael, sí. Y bueno, los sonorenses, Calles y Obregón, pues lo aplacan, ¿no? Pero dentro de ese ínter hay muchos muertos, hay muchos levantamientos de Serrano, muchos de años, Gómez, de todos ellos. Que la revolución realmente, la mexicana, empieza en el 1910, incluso hay antecedentes, ¿no? Con Tomochi, que fue en 1896, por ahí, ¿no? Cuando la guerra en Tomochi fue un Pues un escarceo ahí, ¿no? un escarceo nada más. Pero del 1910 al 1919 duró la revolución, o sea, 8 años. Pero realmente el origen de quitar a Porfirio Díaz fueron 6 meses nada más. En la toma de Ciudad Juárez se acabó, se embarcó en el Ipiranga, ¿no? En el Ipiranga. En el famoso Ipiranga. Veracruz, ¿no? Entonces la Revolución Mexicana, en ese contexto tendríamos que analizarla más, o sea, no fue, o sea, todo el mundo, yo también lo tengo, ¿no? Tenemos a un Porfirio Díaz, si no igual, pero similar a Santa Ana. En Mioque hay una calle que se llama Porfirio Díaz, ¿sabías? No, En Mioque hay una calle que se llama Porfirio Díaz. Aún se llama Porfirio Díaz. Y aún hay gente que quiere que trasladen sus restos de Francia a México. porque bueno, cruzando el río en El Paso, pues está una avenida Porfirio Díaz, ¿verdad? Y hay varias en el mundo, como se dice, pero bueno, Pero en sí. México no. En Mioque hay una. Ahí por la Plaza Hidalgo está la calle Porfirio Díaz. Interesante. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicamos de Porfirio Díaz, vamos a platicar de otras, bueno, datos ahí que me parecen muy interesantes y que podamos ver la revolución desde otro punto de vista, pero eso lo haremos al regresar de esta pausa.